Alrededor de 3.500 funcionarios serán desvinculados debido al cierre y liquidación de 8 empresas públicas, entre ellas la aerolínea TAME. Con este recorte, el Estado ahorraría en el segundo semestre del año 230 millones de dólares. El anuncio hecho por el presidente de la República, Lenín Moreno, fue un baldazo de agua fría para los miles de trabajadores de las empresas públicas que cierran. Al intentar encontrar una explicación para esta decisión, nos contactamos con Marco Andrés Ávila, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, y nos comentó que existen 3 parámetros para entender la elección de las empresas a eliminar. Por ejemplo, uno de ellos se trata de la optimización de recursos. ¿Y en qué consiste esto? Digamos así que hay otras instituciones del Estado que podrían prestar plenamente los servicios que éstas vienen prestando. Bajo este criterio se consideran las empresas SEAR, UNA, Ecuador Estratégico y Siembra. En el caso de la empresa pública de centros de entrenamiento para el alto rendimiento, las funciones las absorberá la Secretaría del Deporte y las competencias de Ecuador Estratégico, que se dedicaba a la construcción de obras, las absorberá Casa para Todos, y así con las otras empresas. En lo que respecta a Ferrocarriles y a TAME, la situación económica mundial fue decisiva para ordenar su liquidación. Si no tenemos la posibilidad de generar ingresos por concepto de que los aviones están en tierra, mal se puede pagar todos los gastos que son, por supuesto, bastante altos en empresa TAME. Y en ferrocarriles depende al 100% del turismo. Se prevé una caída del turismo masivo y drástica, alrededor del 80% en el país. Entonces, obviamente, que no podamos seguir pagando una nómina de... En el caso de Correos del Ecuador y medios públicos, la decisión de cerrarlos se debió a la poca rentabilidad del modelo de negocios. Pero Ávila resalta que en lo concerniente a los medios de comunicación del Estado seguirán funcionando. Lo que se eliminará es la empresa que los administra. Y el servicio se puede seguir dando a través de un diario público, un canal público y una radio pública administrados desde la Secretaría General de Comunicación posible. Actualmente hay 3.500 personas enroladas en estas 8 empresas públicas que cerrarán sus puertas y ellos perderán sus trabajos. El Estado considera que entre junio y diciembre de este año podría ahorrarse 230 millones de dólares aplicando este recorte al gasto público. Por lo tanto, esos recursos se deben destinar a lo que hoy en día es una prioridad, que es salud, médicos, enfermeras, medicamentos, hospitales y también hacia educación y seguridad. Informó Carolina Basante. El presidente de la República, Lenín Moreno, oficializó a través del decreto ejecutivo 1053 la reducción de la jornada laboral del sector público, que será aplicada de manera inmediata durante los próximos 6 meses y podrá ser renovada por una ocasión durante el mismo periodo. Esto será autorizado por el Ministerio de Trabajo hasta un límite no menor a 30 horas, siendo la disminución del salario mensual del 16.66%. Además, el aporte al IES debe ejecutarse sobre la base de las 8 horas laborables y en caso de terminada la relación de trabajo, las indemnizaciones serán calculadas sobre la última remuneración recibida antes del ajuste de la jornada. Organizaciones sociales y sindicales se alistan para las jornadas de protesta contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno central. Las movilizaciones están convocadas para el próximo día lunes. A efecto del recorte al presupuesto de las universidades, la FEUE será una de las organizaciones que participará de la protesta del próximo día lunes 25 de mayo. Seguimos insistiendo, el tema en concreto es el recorte del presupuesto universitario, que a pesar de que existe una decisión de la Corte Constitucional, todavía no se ha hecho efectivo la reincorporación de ese presupuesto a todas las universidades. Situación que, a decir de este dirigente, está complicando el desarrollo óptimo del trabajo de las instituciones de educación superior. Todavía no se puede cancelar a varios docentes, digamos, hay problemas con ese elemento. Tendrían que despedirse a más de 800 docentes solo en la Universidad Central del Ecuador, con el recorte de 11 millones de dólares, a 900 personas que son del tema de servicios, trabajadores y empleados. A las movilizaciones también se sumará la UNE, quien sostiene que su reclamo está enfocado en varios puntos, entre ellos 300 millones de recorte a la educación general, reducción de la jornada laboral, descuento a maestros y en general a la complicada situación del desempleo, salud y defensa del IES. Los trabajadores, los obreros se precarizan y eso tiene que ver mucho con la educación, porque si le quitan el horario, las horas de trabajo, ganan la mitad, lo que va a perjudicar es a la niñez, a la juventud. A la par de estas posturas de protesta
se conoce que los docentes de educación pública protagonizarán un apagón este día viernes, es decir, no se conectarán a las clases virtuales. Según la dirigente de la UNE, Isabel Vargas, esta decisión obedece a una autoconvocatoria de los maestros. Nosotros no hemos convocado como organización, no le estamos convocando, pero es la libertad de los maestros, puesto que el internet y todas las herramientas telemáticas están corriendo por cuenta de los maestros. La jornada de protestas, indicaron las organizaciones sociales, continuarán durante los próximos días, siempre guardando las medidas de bioseguridad respectivas. Así, este próximo lunes, además de la FEWE y la UNE, estarán presentes el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular, informó Javier Rosero. Tras el anuncio de las medidas económicas, se advirtieron las posibles demandas de inconstitucionalidad por la modificación de la jornada laboral para los trabajadores de la función ejecutiva. Constitucionalistas analizan si esto sería procedente. De acuerdo al anuncio gubernamental, los trabajadores de la función ejecutiva laborarán ya no 8, sino 6 horas diarias y se priorizará la modalidad de teletrabajo. Esto sería por un lapso de 6 meses con la posibilidad de que se extienda por 6 meses más. La disminución de la jornada implicará también el recorte del 16.66% de su sueldo, algo calificado como inconstitucional para representantes de los trabajadores. Aquí se está planteando, es preferible tener un trabajo que no tenerlo, a pesar de que las condiciones sean atentatorias. Pero a decir del constitucionalista Ismael Quintana, no habría ninguna contravención a la Carta Magna. Primero, porque esa es una cuestión no prevista en la Constitución, es un mecanismo que está previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, a igual trabajo, igual remuneración. Si trabajamos 6 horas, pues se cancela por 6 horas. Si trabajamos por 8 horas, se cancela por las 8 horas. En cambio, el también constitucionalista André Benavides manifiesta que si bien no existe la inconstitucionalidad en la decisión del régimen, podría haber una vulneración a la seguridad jurídica. Porque el servidor público, cuando es contratado, cuando tiene un nombramiento, se le establece en su contrato cuál va a ser su remuneración y cuál va a ser su jornada de trabajo. Ambos expertos no ven cabida una demanda ante la Corte, como lo anunciaron los gremios sindicales. Tomando en cuenta que no es un acto normativo, lo que sí podría pasar es que se pueda presentar una acción de protección. Por su lado, Quintana sugiere que la ilegalidad podría hallarse en que la decisión solo enmarca a los trabajadores de la función ejecutiva. Ahí sí hay una cuestión que habría que al menos justificar técnicamente por qué ese trato desigual o ese trato discriminatorio. Además, manifiesta su preocupación a que se cumpla efectivamente las 6 horas de teletrabajo. Que al trabajador público le va a hacer trabajar más de 6 horas, pero le va a cancelar solamente el valor equivalente a las 6 horas, cuando él trabaja 6, 8, 10 horas diarias, pues ahí sí estamos afectando un derecho fundamental. Informó Carolina Basante. Tras el recorte del personal producto de la crisis por el coronavirus, significará también menores aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que podría agravar la situación económica de la entidad. Así lo señala Angélica Porras, experta en seguridad social. Por su parte, el exdiputado Marco Proaño Maya demanda del régimen el pago de la deuda. La situación económica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES ha hecho que Marco Proaño Maya, exdiputado, se declara en duelo. Que con los aportes de los afiliados activos se financia las prestaciones de los trabajadores pasivos. La preocupación de Maya va en el sentido que por el no pago de las obligaciones del Estado con el 40% al fondo de pensiones, el IES ha tenido que acudir a recursos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para pagar las pensiones jubilares. Y si el BIES, a través de su gerente general, nos dice que solamente hay recursos para 3 o 4 meses, estamos ante una catástrofe. Maya maneja cifras que habrían sido proporcionadas por el IES, donde se contempla que para este año la entidad tiene previsto como egresos 4.953 millones de dólares y como ingresos 2.953 millones. El Estado no cumple con su obligación desde el mes de octubre del año pasado. El año pasado pagó solamente el 28%. Advierte que inclusive por el momento se desconoce a cuánto asciende la deuda por ese concepto. En salud sería de 3.000 millones de dólares, de acuerdo a Angélica Porras, de experta en seguridad.
Pero eso sería antes de la pandemia del COVID-19. Con la desvinculación de los trabajadores se está incrementando los trabajos informales y el trabajador informal no cotiza al IES, porque la razón del sistema de pensiones es justamente que el trabajador pueda aportar. Pero si se calcula que en el Ecuador va a haber despidos por más de 500.000 personas, estamos hablando de un serio deterioro. Porras expone dos salidas. Que el Estado pague lo que tiene que pagar al IES. Segundo, que se amplíe la cobertura del IES para que más personas puedan aportar para su pensión. Ya le ha dicho la OIT, esto es lo que hay que hacer para mejorar la posibilidad de los fondos para que se mantengan en el tiempo. Al respecto, hemos solicitado una entrevista con el presidente del directorio del IES, Jorge Guatez, y estamos a la espera de la misma, informó Héctor Romero. Mauricio Pozo, exministro de Economía, sugiere al gobierno nacional vender las empresas públicas, lo que le permitirá obtener recursos económicos. Al contrario, Napoleón Santamaría, analista económico, propone un impuesto a la riqueza. Tanto los proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional como las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo aglutinan decisiones acertadas. Esa seguridad tiene Mauricio Pozo, exministro de Economía. Se puede discutir que debió habérselo hecho tiempo atrás, que hay que perfeccionarlo, hay que complementarlo con algunas otras decisiones, pero creo que en general es un anuncio que va en la dirección correcta. Son 4.000 millones de dólares los que el gobierno nacional pretende reducir con los cambios. Entre estos 1.300 millones en inversión y 980 en masa salarial. Pozo regresa la mirada a otro lado para obtener más recursos. Cartera de empresas públicas que pueden ser vendidas, pueden ser titularizadas, que son mecanismos de mercado que permiten levantar fondos. Cartera de las empresas de energía eléctrica, me estoy inventando. Napoleón Santamaría, analista económico, no comparte criterio con Pozo. La factura la está pagando la clase media y exclusivamente el sector público, pero se han olvidado de la contribución que deben hacer los grandes capitales. Coincide con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de incorporar un impuesto a la riqueza. El mayor problema de América Latina y del subcontinente es la inequitativa distribución de la riqueza. El 7% de los ecuatorianos controlan el 81% de la riqueza. Santamaría pone sobre la mesa de análisis lo que denomina populismo fiscal. ¿Qué le significa al Estado ecuatoriano 2.500 millones de dólares? En el Ecuador se producen 20.000 millones de utilidades todos los años, las empresas, ¿no? Me refiero. Solo 10.000 millones pagan impuesto a la renta. Los otros 10.000 no pagan impuesto a la renta porque hay exoneraciones a la nueva inversión, a la actividad productiva, al desarrollo agropecuario, al desarrollo turístico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree tener la fórmula para llegar a los 12.000 millones de dólares que sería el déficit fiscal? Si le cobráramos impuesto a la renta a estos excesivos beneficios fiscales, tendríamos 2.500 millones. Si cobramos la evasión fiscal, tendríamos 6.000 millones. Ahí tenemos 8.500 millones. Y si evitamos la corrupción, tendríamos 10.000, 11.000 millones. Súmale del impuesto al patrimonio 1.000 millones. Tendríamos los 12.000 millones. Informó Héctor Romero. Ante las denuncias en los procesos para la adquisición de bolsas para cadáveres con presuntos sobreprecios, la Contraloría General del Estado aprobó 2 informes con indicios de responsabilidad penal. Los análisis de la auditoría se ejecutaron sobre los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur en la ciudad de Guayaquil. Según detalla información de la Contraloría, las bolsas para embalar cadáveres se adquirieron con una diferencia de al menos $137 cada unidad. En los valores globales, continúa el documento, se observan sobrevaloraciones que porcentualmente representan el 1.283% en el hospital de Guasmo Sur y el 1.311% en el hospital de Los Ceibos, por 144 y 4.000 bolsas respectivamente. Los informes penales permitirían concluir así que la suma de ambas adquisiciones no debía superar los $46.910. En los 2 casos, manifiesta la Contraloría General del Estado, se señalan irregularidades en la fase precontractual que beneficiaron a los contratistas. Por ejemplo, en el hospital de Los Ceibos, los funcionarios responsables no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado para garantizar calidad y mejores costos. Tampoco se consideró que en el portal de compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor.
Así también en el Hospital Guasmo Sur se habría invitado a participar directamente a un proveedor que no está registrado en el calificador central de productos con el código para ofertar. Por todo ello, se aprobó estos 2 informes con indicios de responsabilidad penal para dichas casas de salud. Informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, locales comerciales abrieron sus puertas en Guayaquil en el primer día del semáforo amarillo. Además, en Quito, el presidente de la Cámara de Comercio asegura que la capital cambiaría de semáforo el 26 de mayo. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta el momento existen 34.854 casos confirmados de coronavirus en el país. La cifra de fallecidos ascendió a 2.888 y según se indicó por parte de las autoridades por el cierre de las actividades, Ecuador registra $12.000 millones en la caída de ventas. Con corte hasta este 20 de mayo, en Ecuador se han tomado 100.248 muestras para COVID-19, esto entre pruebas rápidas y pruebas PCR, donde existen 34.854 casos confirmados, 2.888 fallecidos por COVID positivo y otros 1.805 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, hasta el momento hay 4.693 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero en medio de estas cifras lamentables, hay datos alentadores. Los pacientes recuperados tenemos 3.536, tenemos 3.557 personas con alta hospitalaria y 9.961 con alta epidemiológica por el 171. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, aseguró que ya se han adquirido 430.000 pruebas rápidas para la detección del COVID, que serán destinados a personal que está en primera línea. Además, mencionó que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos capacitará a los epidemiólogos del país, esto en las próximas semanas. Y es que el coronavirus significó la paralización de las actividades. Algo parecido a una economía en guerra, aseguró el viceministro de Producción, Jackson Torres, lo que ha significado al menos $12.000 millones en la caída de ventas. Cada día que el país permanezca cerrado, paulatinamente perdemos cerca de 210 millones al día. Hasta el momento, el sector automotriz, construcción, maderero y textil ya han reabierto sus actividades de manera paulatina. Informó Marilyn Jaramillo. Familiares de más de 100 personas fallecidas, pero cuyos cuerpos no han sido entregados, realizaron una manifestación para exigir respuestas sobre dónde están los restos mortales de sus parientes. Por su parte, Criminalística asegura que continúa con el proceso de identificación de los cadáveres. Aún conserva en la memoria las palabras que escuchó aquella madrugada del 31 de marzo, cuando pasaron a retirar el cadáver de su tío. Le preguntábamos a los señores de Criminalística, ¿dónde se lo lleva? La respuesta de ellos fue, esta es la última vez que lo ven. Y mire, la palabra de ellos se cumplió porque hasta el día de hoy no lo encontramos. Freddy David Anastasio Alvarado, de 65 años, fallecido el 27 de marzo dentro de su vivienda ubicada en el sur oeste de la ciudad. Su cuerpo fue retirado recién 4 días después, cuando ya se encontraba en estado de descomposición. Él murió en el mueble, quemamos el mueble en media calle. No quemamos a mi tío como todo el mundo pensó que habíamos quemado a mi tío. Quemamos el mueble porque estaba demasiado apestoso de tantos días que estaba mi tío fallecido ahí. Ellos son parte de los más de 100 casos de personas fallecidas cuyos cuerpos actualmente se encuentran desaparecidos. La mañana de este miércoles realizaron un plantón en busca de justicia. Y ahora, ya hasta la fecha de hoy, no sé a dónde está el cadáver de mi mamita. Para la Defensoría del Pueblo, en estos casos se está presentando una vulneración de derechos fundamentales que se encuentran amparados y garantizados en la Constitución de la República. Sí, el día lunes presentamos una demanda de acción de protección por las familias, 131 familias que han sido afectadas con la pérdida de los cadáveres. Para evitar estas confusiones y desconfianzas entre familiares de las víctimas, ella considera que solo sería posible mediante una alternativa que puede resultar un poco traumática.
que con todos los mecanismos de bioseguridad ellos puedan acceder y ver al cuerpo que se está reconociendo. Eso va a disipar las dudas de los ciudadanos. Personal de criminalística dio a conocer que desde el reporte de estos casos, ellos empezaron a trabajar en 3 etapas para lograr mejores resultados. Primero, mediante identificación de microdactilias. Luego, pasaron a entrevistas entre familiares de los desaparecidos y el antropólogo forense. Pasamos a la tercera fase, que es la identificación a través del patrón genético o ADN de las personas. Hemos trabajado con cadáveres ubicados en el Hospital Guasmo Sur, en el Hospital de los Ceibos, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estamos encasillados como víctimas afectivas y vamos a reclamar para que al Estado, el que tiene la única responsabilidad, asuma ese derecho, ese deber de indemnizar a todas las familias y repita en contra de los funcionarios que han causado este dolor. Informó José Morales. El comercio en Guayaquil de a poco comenzó a reactivarse tras el cambio a semáforo amarillo. Inspectores del Departamento de Justicia y Vigilancia recorrieron varios sectores, comprobando que se cumplan las normas de bioseguridad. A pocas horas de que Guayaquil cambie su color de semáforo de rojo a amarillo, los comerciantes del sector de la bahía decidieron en horas de la noche limpiar los portales y las puertas de cada uno de sus establecimientos. Ya, primeramente estamos haciendo lo que es barrida de todo lo que es la basura, polvo. Como ya ha habido más de 2 meses que todo ha estado sucio, entonces se está haciendo la limpieza. Todas las personas que vienen a comprar saben perfectamente que tienen que venir a comprar con mascarillas, para que también ellos también se sientan protegidos. Y la distancia más que todo, porque usted sabe perfectamente que eso es lo primordial. Lo mismo sucedió en horas de la mañana de este miércoles. Los dueños junto a sus trabajadores desinfectaron los locales, tanto por dentro como por fuera. Todos prestos para reactivar sus negocios. Un local hoy día, el compañero de al lado no va a laborar. Él labora el día de mañana y la casa cerrada. Igual, se termina de laborar y yo comienzo a fumigar nuevamente para que el siguiente día el compañero pueda trabajar dignamente. Hubieron comerciantes que aprovecharon esta situación para sacar sus artículos y venderlos al aire libre. Ellos aseguran que luego de 2 meses de permanecer encerrados, sus ahorros se han acabado. Yo he tenido que venir a arriesgar aquí a la bahía, venir desde la segunda semana de cuarentena. He venido a arriesgar, pero ahí hemos... Saltándose las medidas de seguridad. Claro, porque si no, no como, pues. Durante la emergencia sanitaria, cerca de 1000 locales fueron clausurados por parte del municipio de Guayaquil por no respetar las medidas. Estos sellos fueron levantados este miércoles por orden de la alcaldesa. Desde el día de ayer ya los delegados les han estado notificando para evitar sus desplazamientos hacia acá al Palacio Municipal sin multa. Por ello el vicealcalde Josué Sánchez decidió personalmente recorrer varias tiendas del casco comercial y constatar que éstas estén aplicando lo establecido por el COE cantonal. Seremos muy estrictos con las personas que no cumplan con cada uno de los protocolos. Nuevamente, esto es un tema de corresponsabilidad. Cada uno de los guayaquileños tenemos que hacer la parte que nos corresponde. En los mostradores para atención al cliente se había colocado gel, alcohol y en la puerta de ingreso la bandeja de desinfección. Aquellos negocios que tienen mayor contacto con el público, como los gabinetes de belleza, colocaron los separadores. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, la capital cambiaría de semáforo amarillo el 26 de mayo. Sin embargo, el alcalde Jorge Yunda señaló que en esta fecha se revisará si Quito podrá o no cambiar el semáforo. El anuncio lo hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, a través de su cuenta de Twitter diciendo: Conversé con el alcalde Jorge Yunda y se comprometió a que Quito avance hacia el semáforo amarillo al cumplirse 70 días de confinamiento el martes 26 de mayo. Lo que fue confirmado por Alarcón durante una entrevista con este medio de comunicación. Lo que el alcalde me dijo es que él se había comprometido anteriormente ya. No fue que yo le llamé y él decidió, sino que él ya se había comprometido, él ya había analizado la posibilidad de abrir a los 70 días del confinamiento. Entonces, a partir del 26 de mayo, deberíamos iniciar con las actividades en Quito.
Y es que para Alarcón, si el 26 de mayo no se cambia el color del semáforo en Quito, representaría empeorar la crisis económica que ha visto pérdidas en las ventas en la capital superior a los 5.000 millones de dólares. Para las empresas representa más pérdidas, menos comercio, menos ventas, menos liquidez, más desempleo. Se empeoran porque lo que necesitan las empresas es liquidez para poder mantener en el futuro sus operaciones. Si esto no se lo consigue hacer, sería muy perjudicial para la economía de Quito. Por ello confía en que en la mencionada fecha el distrito entre en la nueva fase de semáforo amarillo y se proyecta en lo que debería hacer junto al Cabildo para reactivar la economía. Deberíamos trabajar en bajar la carga de tramitología, ser mucho más eficientes, trabajar más en concesiones, bajar el tamaño del aparato del municipio, pero eso viene ahora, durante la reactivación. En torno a esto solicitamos una entrevista con el burgomaestre y estamos a la espera de una respuesta. En Quito informó Adriana Rojas. Con corte hasta el 14 de mayo, el ECU 911 ha tenido que articular 29.731 emergencias por libadores que se encuentran en las calles, infringiendo el toque de queda, a su vez también tirados en las aceras. Cámaras de seguridad captaron a los infractores. El hombre de chompa blanca que usted ve en este video, arrimado en una esquina, estornudó, con las manos se limpió y el trago al resto de sus amigos sirvió. Él sin mascarilla, pero compartiendo la misma botella. Este otro sujeto, para beber mejor, se retira la mascarilla y hasta el fondo la botella que por bocas anteriores ya había pasado. Aquí el virus, al parecer, es lo que menos importa. Y sí, así es. Este otro sujeto prefiere caminar con botella en mano por la vía pública bebiendo y es captado justo cuando se ingresa las manos a la boca y escupe en la calle. Lo mismo ocurre con este grupo de amigos a medianoche cuando hay toque de queda, cuando se supone que todos deben estar en casa y cuando nadie puede beber. Es que ellos ya no pueden estar en sus viviendas, que salen a libar. Mientras que para estos otros 7 ciudadanos no es necesaria la mascarilla, que beben, como diría la canción, como peces en el río. Hasta que llega la policía, increpan a los uniformados, sale más gente y llegan otros 3 patrulleros para dispersar a los libadores. Según el ECU 911, desde que empezó el toque de queda hasta el 14 de mayo, se registran 74.198 incumplimientos a esta medida. Y por el tema de libadores, son miles los casos reportados por la ciudadanía. El ECU 911 ha tenido que articular 29.731 emergencias por el tema de libadores, lo que da una frecuencia diaria de 465. Pero ¿qué ocurre cuando los libadores se quedan dormidos en la calle, como estos casos que fueron reportados por vecinos ante el temor de posibles muertes por COVID? En ese momento no solamente Policía Nacional tiene que articularse, sino también articulamos la red de salud. Esto quiere decir Ministerio de Salud Pública, ya sea el IES, la Cruz Roja Ecuatoriana, el Cuerpo de Bomberos y también los agentes de tránsito, en algunos de los casos también el Cuerpo de Agentes de Control. Ante esta problemática, el director del ECU 911 hace un llamado a la responsabilidad ciudadana. Y todo ese sistema de prevención y respuesta estaría dedicado justamente a combatir la pandemia y la crisis sanitaria. Y es que los bares deben estar cerrados, al igual que las licorerías, pues no está permitida aún su apertura, para evitar mayores riesgos de contagio por las aglomeraciones. La pregunta es, ¿hasta cuándo la ciudadanía va a continuar con su indisciplina, poniendo en riesgo la vida del resto? Informó Marilyn Jaramillo. Al volver en la emisión estelar del Comercio TV, TVC Te Quiere a Salvo logra entregar más kits alimenticios y sillas de ruedas. Son nuestros ángeles, blancos ángeles. Gracias a su colaboración, amigos televidentes, la campaña TVC Te Quiere a Salvo logra entregar más kits alimenticios y sillas de ruedas a familias vulnerables en diferentes puntos de la capital. Cuando pensaban que el día de su cumpleaños sería un día normal, uno más dentro de esta emergencia sanitaria, sin celebración alguna, TVC Te Quiere a Salvo, junto a la Fundación Jonathan, sorprendieron en su casa a María Castillo, quien completamente lúcida y con cientos de historias por contar, llegó a sus 85 años de edad, con ganas de seguir acompañando por muchos más a sus seres queridos. Cumpleaños felices. Que lo cumplas feliz. Violeta,
Diosito le ha de dar más, le agradezco bastante. Un momento especial lleno de felicidad que se complementó con la silla de ruedas, con la que tanto soñaba María junto a su familia, además de kits de alimentos, pañales y unos cuantos regalitos más para la santa. Diosito mismo ya le pague. Yo pedía mucho que me ayude. Yo les agradezco bastante y estoy feliz y les agradezco. Pero los festejos no quedaron allí. José Pingos también pudo celebrar sus 15 años de edad. Un joven luchador que pese a su hidrocefalia y a una malformación en la columna vertebral, no para de soñar en grande. Y ahora con sus nuevos pies, como llamó entre risas a la silla de ruedas, prometió cumplir todas sus metas. Es una bendición para mí y para mi hijo porque no tengo lo necesario para comprarle. Por ejemplo, no tengo dinero, trabajo. Y por eso estoy muy agradecida a Dios, a ustedes, gracias a la fundación. Una cita nueva, le puedo sacar a pasear, puede irse a la escuelita con más seguridad. Una silla de ruedas que también llevó alegría y alivio a la vida de Elvira Guarotuña, de 84 años de edad. A Dios se le ha de compadecer a las señoritas que me ha venido a dejar. A mi pobre Diosito le he de pedir favor. Cada que cojo un bocado, a mi Diosito le he de rogar, Diosito lindo. Si usted también quiere ser parte de esta campaña y ayudar a otras familias que lo necesitan, puede comunicarse al número 0992 64 82 73. Para evitar que salga de casa, nos comprometemos a recolectar su donación, o puede hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco de Pichincha 3267 96 82-04 con el RUC 1792 0055 74 001 a nombre de la Fundación Jonathan. Con cámaras de Hernán Guano, en Quito informó Adriana Rojas. Y que no se acabe la ayuda. Necesitamos su apoyo, amigos televidentes. La solidaridad es importante en estos momentos. Reiteramos los números telefónicos donde usted puede hacer su donación para ayudar a estas familias vulnerables. Al 099-264-8273 de la Fundación Jonathan. Muchas gracias. Y continúa también la entrega de kits de alimentación escolar en las unidades educativas de Quito. La ministra de Educación informó que la distribución se la realiza cada 15 días. Tomando todas las medidas de seguridad, padres y madres de familia se acercaron hasta la unidad educativa Consejo Provincial de Pichincha, al sur de Quito, para retirar los kits de alimentación escolar. Primero hicieron una fila en los exteriores de la institución y de a poco pasaban al registro. En mi caso tengo 4 estudiantes en mi casa, entonces sí es una gran ayuda. Todas las medidas para poder llegar a casa con bien y darles el alimento a mis hijos. Los guías indicaban a los representantes dónde ubicarse de acuerdo al nivel educativo de los alumnos. Por día se entregarán 650 raciones para un total de 6.000 estudiantes. Hasta el 28 de mayo está previsto la entrega en la jornada de 8 a 12:30 del día. Antes de la emergencia sanitaria, la cartera de Educación repartía 2.9 millones de raciones al día a escala nacional. Actualmente las entregas son cada 15 días. Pero en la Sierra y Amazonía son aproximadamente 5.000 unidades educativas. Estamos entregando aproximadamente 1.300.000 kits alimenticios. Las direcciones distritales de educación son las encargadas de monitorear y reportar los casos que presenten irregularidades en la entrega de las raciones alimenticias, que contienen 18 productos sólidos y 14 líquidos. Significa leches, avenas, galletas integrales, cereales, y con eso evitamos mucha movilidad. La cartera de Educación continúa con la entrega de kits en varias instituciones educativas. El proceso está por concluirse a finales de este mes. Informó Priscila Cadena. Ciudadanos venezolanos buscan vuelos humanitarios para poder volver a su país. En los exteriores del Consulado de Venezuela en Quito pernoctan alrededor de 100 personas, entre ellos menores de edad, a la espera de una respuesta de las autoridades. En estas condiciones viven 4 personas, entre ellas 2 menores de edad. Una cama de cartón y unas cuantas cobijas son lo único que tiene esta familia de nacionalidad venezolana, que vino caminando a Quito desde Guayas en búsqueda de poder volver a su patria. Y somos seres humanos, hay niños aquí, estamos exponiéndonos a cualquier cosa.
pasamos frío, pasamos calor, pasamos todo lo que pasamos aquí, guerreando para ver si puedo llegar de donde yo soy. El día a día pasan en esta esquina. Los niños se distraen con otros, mientras que sus padres buscan alimentos y ropa para poder subsistir, tras varias semanas de pernoctar en los exteriores del Consulado de Venezuela en Quito. Me pensaba ir antes, pero mi mamá murió. Tengo mi hijo en Venezuela solo y obviamente por salud también, pues, porque la salud preocupa. Son alrededor de 100 ciudadanos venezolanos que buscan un vuelo humanitario para poder volver a su país. La crisis sanitaria por el COVID-19 complicó su situación laboral y no cuentan con recursos económicos. De las habitaciones donde nosotros vivimos, de los condominios, y ya no tenemos el presupuesto para seguir cancelando el condominio, el arriendo. La desesperación llevó a esta familia a emprender su viaje a pie. Salieron este miércoles con rumbo a Rumichaca, solo llevando sus maletas y unas mantas. Aquí vamos a empezar el camino y que sea lo que Dios quiera, hasta donde Dios nos lleve. Hace varias semanas, 2 vuelos salieron de Quito a Venezuela. Existe un formulario de registro para solicitar retorno. Sin embargo, no tienen una respuesta de las autoridades. ¿Usted se inscribió? Sí, sí. ¿Qué pasó? No, estoy esperando ahorita el vuelo. Sí. ¿No tienen aún respuesta? No, ahorita no tenemos respuesta absolutamente de ninguna. Entonces la mayoría de las personas ha decidido irse a pie. Son conscientes que en estas condiciones están expuestos a contagiarse de COVID-19, pero dicen que no tienen otra alternativa. Durmiendo aquí, donde usted lo ven, donde enfoque la cámara, ahí aquí a la deriva, sin protección, sin nada y bueno, a la mano de Dios. Solicitamos una entrevista a la Embajada de Venezuela en Ecuador y estamos a la espera de una respuesta, informó Priscila Cadena. Una investigación realizada en Washington, Estados Unidos, revela que entre el 2007 y el 2017, 859 toneladas de aletas de tiburón pasaron por puertos de ese país con destino a naciones asiáticas. Ecuador es uno de los países desde donde se sacrificaron tiburones con fines comerciales. Una investigación realizada por el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, organización de mayor impacto en estudios ambientales, con sede en Washington, Estados Unidos, revela la dramática situación de los tiburones en el mar territorial ecuatoriano. Pues entre 2010 y 2017, 859 toneladas métricas de aletas de tiburón de Ecuador y otros 9 países de América Latina pasaron por puertos de Estados Unidos. Esto equivalente a la muerte de 886.500 a 1.29 millones de tiburones durante esos 7 años. Según esta investigación, los cargamentos de aletas de tiburón salieron de Costa Rica, Ecuador, Panamá, México y Perú, con destino hacia Hong Kong, hacia China y Canadá. Digamos, los tiburones es una especie, son depredadores de los océanos, cuya función es justamente regular otros peces carnívoros, así también que el exceso de otro tipo de peces omnívoros. Entonces, cuando no existen los tiburones, los océanos se podrían llegar a desequilibrar. En el año 2004, bajo decreto ejecutivo, se prohibió la caza de tiburones. Sin embargo, 3 años después, también bajo decreto ejecutivo, se permitió la pesca incidental y comercialización de la especie en el mercado nacional e internacional. Esta ambientalista asegura que se tienen que tomar decisiones urgentes. Se debe dar la derogación de las disposiciones específicas sobre la pesca detalladas en los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, que permiten la pesca incidental, ¿no? Incluso en especies de peligro de extinción. Necesitamos que haya más controles en los puertos, que haya más controles de las embarcaciones que están llegando. Frente a esta problemática, pedimos una entrevista con el Ministerio del Ambiente para conocer más detalles. Sin embargo, nos aseguraron que quienes deben responder es el Ministerio de Producción. Enviamos una solicitud y estamos a la espera de una respuesta. Informó Marilyn Jaramillo.